Primero, quiero agradecer a los organizadores de este curso, no solamente por invitarme a compartir mi experiencia, sino sobre todo por haberme permitido conocer lo que se está haciendo no solamente en Colombia, sino en otras partes del mundo. A la doctora Fontanilla, muchas gracias, al doctor Camacho, mis agradecimientos, y espero que esto sea el germen de una colaboración muy productiva, teniendo en cuenta de que esta va a ser probablemente la solución a los problemas que vamos a ver en el futuro inmediato que ya llegó. Lo que les voy a hablar es la quimerización de órganos y tejidos para trasplante. Este es un trabajo desarrollado en Cali. Para los profesores extranjeros les voy a mostrar un pedacito de Cali. Cali queda en el occidente del país, tiene un clima muy agradable, 24, 25 grados promedio todo el año, no nieva, llueve a veces, está en un valle entre dos cordilleras. Esta es una foto de la Universidad del Valle, 30.000 alumnos en el campus que queda en el extremo sur de la ciudad, una zona muy linda, muy verde, pero allí yo no trabajo. Yo trabajo en la sede que es vieja, está en el centro, a 10 kilómetros de esta sede, y esta parte es la parte de farmacología donde yo trabajo. Esta es una foto del hospital universitario donde se producen la mayoría de los rescates de órganos, y este es la foto del Hospital Fundación Valle del Lili, un hospital de 4º nivel que no envidia ningún hospital del primer mundo. Esta foto es para recordar dónde estamos. Ya en Europa, Japón, hasta 1/3 de la población tiene más de 60 años. El problema no es que tengan 60 años, sino que no se quieran morir todavía. Les faltan 40 años para llegar a los 100. Y ellos están demandando no solamente mejorar la expectativa de vida, sino que mientras se mueren, gocen de una calidad de vida igual a la que han tenido hasta el momento. Esto está representando un reto en todas las naciones. En Colombia, en la primera conferencia, nos dimos cuenta cómo un porcentaje importante de la población todavía es joven. Pero al igual que los que ya envejecimos, el tiempo pasa más rápido de lo que nosotros quisiéramos, y en el 2025 probablemente ya vamos a tener, en 10 años, el 20% de la población colombiana por encima de 60. Para el 2050 esto va a estar lleno de viejitos. Y el problema es que no va a haber con qué tratarlos. El desarrollo de la farmacología permitirá empujar ese carro viejo, como la gasolina, pero va a pasar humo por todos lados, contaminando y a un costo terrible. Entonces vamos a tener que idear cómo vamos a reemplazar las piezas que se nos están dañando, que es lo que hemos estado hablando durante todo este tiempo. Voy a mirar la hora para que no me pase. Miren el número potencial de usuarios de la terapia celular solo en los Estados Unidos, más de 1 millón de personas. Enfermedades cardiovasculares ocupan la mayor, autoinmunes, diabetes, etc. Las patologías en las cuales estamos trabajando son estas, y específicamente trasplantes de órganos. Hasta ahora, la supresión del metabolismo celular por hipotermia ha sido el principal método utilizado para la preservación de los órganos. Y se continúan ideando soluciones que hagan tolerable el corte de suministro de sangre, manteniendo la viabilidad del órgano. Y para ellos, estas soluciones enfrentan los requerimientos biológicos y fisiológicos para poder sobrevivir a bajas temperaturas. Yo quiero que miren esta grafiquita porque es lo que le sucede al órgano en el momento en que se corta el suministro de sangre. Hay un imbalance entre el suministro y la demanda de ATP, hace que el órgano, mientras él no se da cuenta de nada, solamente se da cuenta, siente que le falta oxígeno y ATP, y entra en un hipometabolismo forzado que después se va regulando. Mientras tanto, esta falta de ATP se siente,
hay un daño de la membrana con un influjo de sodio y salida de potasio que se estabiliza temporalmente, pero hay un punto crítico. La hipotermia lo que hace es prolongar esta línea en el tiempo, pero cuando empieza la caída no hay reversa. Empieza la despolarización de las membranas de las organelas interiores con una entrada catastrófica de calcio, una activación de las fosfolipasas, proteasas calciodependientes, ruptura de membranas y la apoptosis o la necrosis celular. Nada que hacer. Por el otro lado, cuando volvemos a reperfundir el órgano, que ya estaba acostumbrado a esta deficiencia de ATP, hay una entrada masiva de oxígeno con la producción de especies libres que van a contribuir a dañar lo que no se había dañado en la primera etapa y muerte celular del órgano. El problema no es solamente que el órgano resista, eso es lo que hablamos hasta ahorita. Ahora el problema es que una vez que lo colocamos, no nos lo boten a la basura. Y para ello hemos ideado 3 vías para superar el sistema inmunológico. El primero y el ideal es el emparejamiento. Si uno tuviera un hermano gemelo, podría pasar por esta vida como las 2 mellizas que andan por aquí, sin problema. Yo tengo un hermano que me done algo. Pero aún entre hermanos no gemelares, solamente 1/4 empareja bien para el antígeno de sistema de mayor discompatibilidad. Por lo tanto, la mayoría de los trasplantes se hacen con donantes no emparejados. Y para ello viene la segunda parte, la inmunosupresión no específica con medicamentos que están aquí mencionados, que han sido muy útiles en suprimir la respuesta inmune a los trasplantes, requieren de una titulación para suprimirlo lo suficiente, pero no demasiado, que aumente la susceptibilidad a infecciones o a malignidades. Hasta ahora, este es el principal responsable del éxito de los programas de trasplante en todo el mundo, pero tiene efectos adversos, infecciones, generación de complicaciones por malignidades y además, aún en las mejores condiciones, que no pase nada, hay una pérdida continua hasta el 7% anual por rechazo crónico. Por lo tanto, aunque ha sido una contribución muy importante, no es la solución definitiva. Entonces, bien, vamos a ver qué hacemos. Sin dejar de utilizar lo que ya tenemos, que medio funciona, tenemos que estar buscando métodos para inducir tolerancia como objetivo único, último de la inmunología de trasplante, entendiendo por tolerancia la ausencia específica de la respuesta inmunológica al antígeno, el órgano, y por específico que el rechazo al trasplante esté ausente, pero no tanto que vaya a arromar la respuesta inmunológica a los demás antígenos como bacterias, virus, que esto quede intacto. Y una tercera vía que ha dado mucha esperanza es la inducción de tolerancia por sustracción por quimerismo mixto, que este es uno de los enfoques que hasta ahora ha resultado más promisorio. Esto viene de lo observado a partir de los trasplantes de médula ósea, donde se encontró que el trasplante exitoso conllevaba la inducción de tolerancia a trasplantes de otros órganos o tejidos del mismo donante. Fantástico, pero hasta ahora no ha sido posible evitar el retorno de los anticuerpos naturales que produce la pérdida de los trasplantes. Y este es el enfoque que nosotros hemos venido trabajando desde hace varios años, que es el de quimerización de órganos. El enfoque anterior era la quimerización del receptor, es decir, hacer que el receptor se cambie un individuo de 70 kilos para acomodar un órgano de 200 gramos. Lo que nosotros proponemos es quimerizar el órgano de 200 gramos para que este individuo de 70 kilos lo reconozca y lo adopte como propio. Es una inducción de tolerancia al órgano trasplantado mediante la quimerización del órgano por cultivo en condiciones controladas en presencia de células madre de la médula ósea del receptor. Y vamos a presentar los resultados. Este es el primer caso, ha habido 3. El primer caso fue una mujer de 28 años con un adenocarcinoma en la tráquea, localizado en la tráquea. Triple problema, primero era mujer, segundo era muy joven, tercero tenía un carcinoma, órgano no vital.
¿Qué hacemos? Es una mujer que aspira a formar una familia y tener un hijo. No hace nada para poder tener familia e hijos, se muere, le sacamos la tráquea, órgano no vital, le ponemos un tubito, no se comunica, pierde al novio, pero puede tener un hijo. O le ponemos la tráquea, puede hablar con el novio, darle el sí y tener el hijo sin inmunosupresión. Eso es lo que tratamos. Entonces, eso se adoptó. El cirujano, un hombre muy brillante, nos consultó sobre las capacidades que teníamos de cultivo y nosotros le cultivamos el órgano, no le cultivo las células del donante del órgano. Entonces cultivamos el órgano, ya le muestro cómo en un sistema cerrado, pulsátil de perfusión, conectado al sistema arterial del órgano que estaba inmerso en una solución. El órgano había sido lavado previamente, se suspendió en una solución a 4 grados por 8 horas, después se drenó, se le colocó en medio de cultivo, modificado, suplementado con células madre, se subió la temperatura y se estuvo perfusión por 8 horas, al cabo de las cuales se envió al hospital que les mostré de 4º nivel para su implante. Va a pasar, aquí llegó el órgano, envasado en 4 bolsas, ya venía canulado desde la sala de rescate. Bueno, aquí se saca, se coloca en este medio de recirculación, esta es la línea arterial, no tiene línea venosa porque está suspendido en la solución, así que este es el recirculador y este es el oxigenador. Aquí está, ya está colocado. Al cabo de las 4 horas se llena, se pasa las células madre del paciente, se sube la temperatura a 30 grados. Es muy importante esta cuestión porque las células del órgano han estado sometidas a un estrés no hipóxico, que es al final de la conferencia, les explico lo que creemos que es lo que sucede en estos órganos. Y se cultiva, este es el sistema de calentamiento, hay una bomba pulsátil que está acá detrás de este aparato, y al final se saca para enviar, se vuelve y se envasa como vino, no se enfría y se le devuelve al equipo la célula madre para hacer vueltas a colocar en el paciente. Aquí está la ambulancia, en 15 minutos llegó y ya lo estaban esperando. Los resultados son los siguientes. Palabras de los cirujanos, la reperfusión fue inmediata sin formación del edema perioperatorio acostumbrado en este tipo de procedimientos. La paciente estuvo 1 semana en UCI, 4 semanas en el hospital y se fue para la casa. Hubo algunos signos de necrosis puntual que resolvieron espontáneamente a las 24 horas, pero una evidencia de el endotelio vascular intacto en todas las muestras. Los controles posteriores no revelaron evidencia clínica ni patológica de rechazo y el análisis del ADN del paciente mostró una quimerización del 56% a los 135 días. A los 4 meses se suspendió toda inmunosupresión, se fue bajando y se suspendió. En el momento la paciente no toma ni aspirina, hubo recuperación de la voz, ahora le muestro cómo suena, hubo controles seriados, aceptación del trasplante y actualmente la paciente está en buenas condiciones, se casó, vive felizmente en Popayán. Lo que me olvidé de preguntar es si ya tenía hijo. ¿Vos te acordás? ¿No? Ahora les voy a presentar las biopsias a las 24 horas, 3 meses, etc. Hay que poner atención al endotelio vascular, porque el endotelio es el primer órgano de choque cuando hay rechazo agudo. Esta es la tráquea, miren el endotelio a las 24 horas, miren que no hay acumulación de leucocitos, y los poquitos leucocitos que habían eran mayoritariamente neutrófilos, no linfocitos. Todavía estaba conservada la mucosa, miren esta arteria. Bueno, a las 3 semanas se conserva, a las 6 semanas no hay evidencia de rechazo ni de acumulación de células de rechazo autoinmune. Hay cambio de la mucosa, que es lo lógico. Estas células son mayoritariamente neutrófilos a las 6 semanas. Bueno,
Mandamos a Medellín, donde tienen un laboratorio con una gran experiencia en identificación de desaparecidos por electroferogramas, por identificación de DNA, a hacer las pruebas de quimerización. Estas son las condiciones de las muestras. Para la sangre del donante, del receptor, se utilizó un salting out, y para la muestra forense una prueba kit. Aquí tienen que hacer un cambio de switch, porque el panel superior es el donante, y en este caso el donante es la paciente, porque es la que está donando las células madre a la tráquea, y el receptor es la tráquea. ¿Ya? Entonces, estas son las pruebas de compatibilidad. Ustedes pueden ver que ya empiezan a aparecer 17, 8, 14, en este 7, 12, 22, 24. Estos fueron los marcadores utilizados para interpretar el quimerismo. Bueno, entonces este es el primer reporte de quimerización de un órgano con retiro temprano de toda medicación inmunosupresora, sin evidencia de rechazo agudo crónico, sin enfermedad de injerto contra hospedero, ni recurrencia de la malignidad. A 4 ya van 5 años de seguimiento. Un día estaba en la fundación conversando con el cirujano de cosas de la vida, y resulta que habíamos tenido un profesor en común. El cirujano es de Medellín, muy conocido en el país, yo soy de Cali, y el profesor en común era el doctor Hernando Gallo, un médico espectacular cirujano de tiroides. Estamos hablando, ¿usted lo conoció? Sí, ¿qué tal? Bueno, tiroides, ¿qué pasó con la tiroides de esta paciente? Nadie se ha preocupado. Cuando se sacó la tráquea, le sacamos la tiroides. ¿Y qué pasó? Le pusimos la tráquea con tiroides. 1 año y medio después nos acordamos de la tiroides de la paciente. Podía haber estado hipotiroidea todo el año, no nos habíamos dado cuenta. Entonces, sí, llamemos a la paciente, ella vive en Popayán, vamos a tomarle pruebas de función tiroidea y gamografía de tiroides. Este es el resultado de la gamografía de tiroides, que muestra tejido tiroideo trasplantado localizado por detrás, a la izquierda de la tráquea, con concentración homogénea del radiotrazador. Y aquí están. La tráquea, que normalmente viene al frente, estaba por acá atrás. Pero, ¿quién se va a poner a buscar la orientación en el afán? ¿Ya? Miren esto. Hay que tener en cuenta, esta es la paciente, que la tiroides, a diferencia, no es un constructo, es una glándula endocrina que está siendo controlada por el sistema, por la hipófisis de la paciente, que es muy interesante y no presenta ningún. Voy a mostrarle la voz de la paciente. Sandra, ¿usted qué droga está tomando en el momento? No, en el momento no estoy tomando nada de droga, ninguna, absolutamente nada. ¿Ni aspirina? Ni aspirina, nada. Estoy muy contenta por eso, porque no. La droga era fuerte y duré un tiempo nomás y ya no necesito de nada. Sandra, si a usted le volvieran a decir que se volviera a someter a este tratamiento, ¿lo volvería a hacer? Sabiendo que tenía tumor, un cáncer. Pues sí, si fuera para mi beneficio, claro. Porque pues de todas formas uno sabe que le cambia la vida, ¿no? Que se libra de la muerte, que es lo que uno más le teme. Ajá. Lo demás es chisme. Es una voz que sirve para enamorar. Esta es una forma de alternativa de tolerancia que difiere de la inducción de tolerancia por sustracción a través del establecimiento de quimerismo mixto del receptor. Esta es la segunda paciente. Ya esta paciente no tuvo que poner tutela, ya vino directamente con el anterior antecedente. No tenía cáncer, es una mujer que perdió la tráquea con el cinturón
del automóvil cuando se volcaron. El esposo es predicador de una iglesia cristiana y en una de sus correrías perdió esto. Allí estaba justo antes de salir. A esta le fue mejor, pero ella continúa con una inmunosupresión de bajo nivel. La tercera paciente, una mujer de 24 años, se le hizo porque perdió la tráquea por una intubación sostenida por una discrasia sanguínea que le produjo una hemorragia cerebral intensa. Fue la que mejor nos fue. Desafortunadamente, un mes después repitió la discrasia que había ocasionado en la intubación. Bueno, entonces, ¿será posible quimerizar este órgano? ¿Será posible quimerizar otros órganos? ¿Será posible quimerizar un órgano de animal para trasplantarlos en humanos? Quizás por ahí estemos encaminados. Entonces vamos a hacerlo en un riñón, ya que los cirujanos están trabajando en técnicas quirúrgicas. Explico que esquemáticamente se toma de la cresta ilíaca sangre, este es el enfermo, el que va a recibir el trasplante, este es el donante, se cultiva y después se implantan. Este es el cerdito cuando le están sacando la sangre de la cresta ilíaca, se filtra y este es el donante voluntario, se le saca el órgano y se lleva al laboratorio en las mismas condiciones de asepsia que se hizo con la tráquea. Se coloca, viene canulado, se coloca otra vez en el recirculador. De paso le comento que para pulmón hubo que hacer el diseño de un recirculador mucho más complicado. No tengo la foto, pero es uno de los órganos que estamos trabajando. Y después se le agrega la sangre de la cresta, se eleva la temperatura y se reimplanta. Yo sé que la foto es muy mala, pero con ojos de la fe, todo esto es el riñón y ustedes miran que hay un cambio de coloración que nosotros no notamos en el momento de la cirugía. A la semana después, este era el cerdito feliz orinando o produciendo orina de buena calidad y mire lo que ha pasado. Lo que no habíamos notado era que aquí había una zona necrótica. Cuando se sacó el riñón, notamos que hubo una necrosis cortical y el cirujano cayó en la cuenta de que no había dado cuenta que tenía una alteración, una modificación y tenía una arteria polar que no la vio. Pero el resto del riñón funcionaba bien. No me encontré sino una biopsia, que es esta que muestra una proliferación de neutrófilos con integridad del glomérulo. Entonces, ¿cómo funciona la quimerización? Nosotros estamos apostando por la mitocondria. La mitocondria es un órgano que ha sido olvidado, que apenas ahora está captando una gran cantidad de atención porque probablemente ha sido el responsable de la sobrevida de las especies que nos antecedieron y que culminaron en lo que somos ahora. Siempre se había mirado la mitocondria como la fábrica de energía y la que en últimas era el que tenía, era como el ángel de la muerte que decía usted, a la célula le toca morirse y entra en su estado de apoptosis. Pero en los últimos estudios, en los últimos años, sobre disfunción mitocondrial para predecir el pronóstico sobre procesos moleculares que corresponden a la plasticidad y flexibilidad celulares, parecen que apuntan a un papel diferente de la mitocondria en la homeostasis del individuo. De la apoptosis a la adaptación homeostática, lo que ahora se ha dado a llamar epigenética o flexibilidad celular. ¿Cómo le informa la mitocondria? Cuando se le cambia a uno el ambiente, por ejemplo, cuando nos da por tomar trago, de un día para otro, cumplimos 15 años o 18 años, todos los 19 nos emborrachamos, eso supone un asalto ambiental al organismo. Nos puede matar, y algunos los mata agudamente, pero otros sobreviven porque tienen una capacidad de adaptación, que es lo que estamos observando últimamente. ¿Cómo le informa la mitocondria qué camino toma que le permita a la célula adaptarse en las diferentes condiciones de estrés? Y el sacarlo del organismo donde estaba latiendo tan felizmente
dejarlo sin oxígeno ni ATP, para después meterlo en el frío, para después volverlo a recircular, eso supone una adaptabilidad enorme. Y en ello entra la señalización citoplasmática como el disparador de los procesos mitocondriales. La mitocondria es la que le informa a la célula qué debe hacer, si debe tomar el proceso apoptótico o si lo que debe hacer es hacer un proceso de flexibilidad y reacondicionamiento metabólico que le permita a la célula, aún en condiciones ambientales de estrés, deficiencia de oxígeno, cambio de concentraciones osmóticas, cambio de pH y de temperatura, adaptarse a las nuevas condiciones. Esto se explica por las rutas fisiológicas de la que sigue la mitocondria. En un estado normal, lo que se observa en tumores, en los estados de hipoxia e isquemia y en el estado de reperfusión, que es diferente al de hipoxia e isquemia y que hay que tener en cuenta. En el normal están en equilibrio los procesos de muerte y viabilidad. La mitocondria funciona normalmente, hay un suministro normal de ATP, hay un nivel adecuado de oxígeno que entra aquí, se trasloca calcio entre el ambiente y el retículo sarcoplásmico en condiciones y proporciones efectivas y el ambiente es normal dentro de la matriz. En condiciones de tumor hay un desequilibrio entre la viabilidad y la muerte con una preferencia al patrocinio de la proliferación de la supervivencia. Curiosamente, las células cancerosas están como tirando a sobrevivir. Ellas aumentan la producción de ATP por vías glicolíticas, aumentando la vía glicolítica que le permite dar un aporte suficiente de acetilcoenzima para poder desencadenar los procesos fosforilativos. Hay una entrada de oxígeno adecuada a la célula, hay cambios en los niveles de calcio, hay una entrada mayor de calcio y hay un aumento de los potenciales oxidativos que permitan también la recaptación de calcio por el retículo. En hipoxia isquemia es donde se producen los cambios que patrocinan la muerte celular por estrés. Hay una caída dramática del aporte de ATP con una entrada menor del oxígeno a la célula, hay una traslocación de ese oxígeno a la matriz mitocondrial con un aumento en la ruta glicolítica para poder mantener las ofertas de ATP. Hay un aumento en la traslocación de calcio y hay su regreso al retículo endoplásmico y nuevamente un cambio en el perfil oxidativo, todo tratando de mantener la célula resista mi hija, resista. Pero cuando vuelve y se reoxigena, se reperfunde, esto es lo que más nos interesa en el proceso de quimerización. Hay un regreso a la actividad mitocondrial, hay un aumento de la formación de ATP, hay un aumento del oxígeno que entra a la mitocondria con una disminución de la glicólisis, hay un aumento de la concentración de calcio con mejor entrada y nuevamente entra la célula en esta cuestión, ¿será que me muero? ¿Será que sobrevivo? Esta reconversión de la hipoxia temporal, cuando se extrae el órgano, a la reoxigenación y la reperfusión cuando se lleva al laboratorio, puede ser la señal para inducir la quimerización. La decisión de muerte celular o de viabilidad depende de muchos marcadores comunes, oxidativos, marcadores de calcio, que definen cuál de estas dos rutas es la que se va a hacer. Entonces, ¿quién hace esto? Ahí es donde entra a jugar el papel de la polimerasa del DNA mitocondrial. El proceso de trasplante y reperfusión con oxígeno conduce a una disminución de la vía glicolítica, la mitocondria reacciona aumentando la cadena transportadora de electrones que probablemente va a preferir la vía de la viabilidad. Esta polimerasa es muy sensible a estímulos externos, tiene la capacidad de reacondicionar los procesos de replicación del DNA mitocondrial formando círculos o DNA satélites, que es un fenómeno que ha sido descrito desde hace muchos años en las bacterias y se denomina plásmidos. Resulta que las mitocondrias también crean plásmidos mitocondriales
Y esto viene, si miramos el origen endocítico de las bacterias, desde hace 3.000 a 3.900 millones de años atrás. Esa fusión simbiótica entre una mata y un organismo ha permitido la evolución hasta lo que somos hoy. Durante la reperfusión y la oxigenación, esta polimerasa replica de manera activa los genes de cascada de transferencia de electrones. Esto eleva la tasa de círculos satélites, con lo que aumenta la lectura transcripcional de esos genes, y hay una gran cantidad de proteínas responsables de la reactivación de la cadena transportadora de electrones, que conduce a la viabilidad a instancias del proceso de apoptosis o muerte celular. En estos días, oyendo varias de las conferencias, la conferencia del doctor Chaparro, yo pude explicarme todas estas señales de dónde vienen. Es la cadena, la flexibilidad de la mitocondria lo que permite la respuesta inmediata al órgano y a la célula. Eso permite la integración del DNA del donante, en este caso el donante es la sangre del receptor, al receptor, que en este caso es la tráquea, con inducción, activación o lectura de los genes mitocondriales nucleares en un proceso de viabilidad mitocondrial y probablemente activando un proceso de división mitocondrial que prolifera en el órgano trasplantado y disminuye las deficiencias de energía que se producen en el proceso de isquemia que se produce en la reperfusión. El siguiente paso, y en eso estamos formando red con el grupo del doctor Marcos López en Bucaramanga, es mirar qué pasa con la mitocondria del órgano trasplantado. Si hay una producción de los semicírculos de DNA mitocondrial en la matriz, comparándola con las células del paciente trasplantado. Bueno, eso era todo. Muchas gracias.